6 meses de paz pueden hacer que un hombre olvide lo rápido que el mundo puede volverse sangre. Milo Chandler lo sabía mejor que la mayoría, pero incluso él había empezado a olvidar. Había olvidado el precio que una vez pagó para ganarse esa paz. Olvidado los fantasmas que solían llamar a su puerta en plena noche. Durante medio año no había sido más que un ranchero rodeado de campos silenciosos, cuidando su viejo pozo, reparando cercas rotas y de vez en cuando recordando la risa de un hombre llamado Ayana. Hasta esa tarde. Una nube de polvo se alzó desde la cresta oriental como una herida abierta en el cielo. Milo entornó los ojos deteniéndose a medio golpe mientras clavaba un poste en la tierra. 5 jinetes caballos cubiertos de sudor galopando con fuerza, como si el fuego les pisara los talones. La forma cruel en que azotaban las riendas, la postura rígida e inflexible en las sillas. Todo le decía una cosa, no venían a hablar. Dirigió la mirada hacia el porche, donde descansaba un arma familiar, contra la baranda, una lanza de guerra apache, alguna vez empuñada por el abuelo del jefe Takakota, ahora confiada a él como símbolo de honor. 6 meses atrás, los apaches lo habían llamado hermano lobo. Los hombres blancos lo habían llamado traidor. Pero Milo solo había intentado hacer lo correcto. Ahora todo eso podría no significar nada. El hombre que lideraba a los jinetes era alto y delgado, con ojos gris ceniza y una mueca que parecía esculpida en su rostro. Pero fue lo que llevaba colgado de la silla lo que hizo que la sangre de Milo se helara una cinta apache para la cabeza empapada en sangre aún húmeda y reluciente bajo el sol. El corazón se le encogió. El jinete tiró de las riendas a 20 pasos del porche, sonriendo como un lobo que ronda a un ciervo herido. Tú eres Milo Chandler. Milo apretó con fuerza el mango de madera del martillo, pero sabía en ese instante que un martillo ya no le serviría. Lo que necesitaba era un arma. Y la verdad, Milo permanecía inmóvil junto a la cerca, abrazada por el sol, con las manos aún cubiertas de barro y sudor tras una mañana reparando postes. Pero lo que recorría su cuerpo no era sudor, era una oleada de furia e impotencia que le apretaba el pecho como un torno. Clayton Morrison había puesto un papel sobre el altar del alma de Milo, exigiendo una elección entre la verdad y la lealtad. Si Milo firmaba esa confesión falsificada, no solo estaría admitiendo que había incriminado al hermano de Clayton, el oficial deshonrado cuya avaricia había costado la vida de decenas de apaches inocentes, sino que también estaría confesando traición. Una soga ya colgaba a lo lejos esperando. Pero si se negaba, Ayana moriría. Ejecutado como un traidor, a pesar de ser un diplomático, un hombre que había luchado por la paz. Un hombre que una vez llamó a Milo hermano de sangre, mientras se sentaban junto al fuego bajo las estrellas heladas, compartiendo los últimos sorbos de agua tras sobrevivir a una emboscada. Un amigo. Un alma que Milo había salvado con una sola taza de agua y que a cambio le había salvado la suya con una confianza inquebrantable. Esta no era una decisión que se tomara con una pluma. Era una decisión tallada en la conciencia. El viento barrió la pradera, levantando polvo y susurros fantasmas de recuerdos que se negaban a quedarse enterrados. Firmar permitiría que Milo viviera. ¿Pero con qué? Su honor sepultado, la justicia estrangulada y la paz frágil que él y Ayana habían sangrado por construir, hecha añicos como vidrio roto. Cada sacrificio se volvería insignificante.
cada ideal reducido a una mentira. Negarse a firmar significaría que la sangre de Ayanna mancharía el cañón del diablo y Milo cargaría con el peso de esa pérdida para siempre. Entre esos dos caminos, uno que llevaba a la muerte física y otro a la muerte del alma, Milo no encontró miedo, porque en su corazón lo que latía no era el terror, sino el recuerdo de un apache y un hombre blanco estrechándose la mano en hermandad de risas pronunciadas en dos lenguas, y de algo que la guerra nunca logró destruir del todo: la decencia humana. Milo no eligió rendirse, eligió luchar, pero no con un arma, con la verdad, con un plan que solo alguien que había caminado en ambos mundos se atrevería a imaginar. El pueblo yacía en silencio bajo el resplandor ámbar ardiente del atardecer, en una paz que traicionaba la tormenta a punto de desatarse. Milo Chandler cabalgaba como un hombre poseído su caballo, devorando el sendero polvoriento, los cascos retumbando como tambores de guerra contra la tierra. Cada latido del corazón sonaba como una cuenta regresiva hacia el momento que podría cambiarlo todo. Una hora. Solo una hora para salvar a Ayanna del filo de los asesinos. Frente a la oficina del sheriff, Milo desmontó antes de que el caballo se detuviera. No llamó a la puerta, la pateó, haciendo que la madera chocara contra la pared. El ayudante Bradley alzó la vista desde una pila de carteles de "Se busca", sobresaltado. Milo dijo poniéndose de pie de golpe: «¿Qué demonios?» «Tienen a Ayanna», dijo Milo con una voz como acero, raspando piedra. «Clayton Morrison. 4 hombres con él. Lo tienen en el cañón del diablo. Quieren que firme una confesión falsa fabricada. Si no lo hago, lo matan». Bradley palideció. «Tenemos que llamar al sheriff Mackenzie. Reunir una partida de rescate. No hay tiempo», espetó Milo con fuego en los ojos. «Si ven a alguien acercándose, Ayanna muere antes de que disparemos el primer tiro. Necesito tu ayuda, pero no con balas. Con confianza». Sacó un papel doblado del interior de su abrigo y se lo entregó a Bradley con ambas manos, como si pasara una carga sagrada. «Llévaselo a Miguel Santos en el puesto de comercio. Dile que es de parte de Lobo, hermano. Él sabrá qué significa. Pídele que haga llegar el mensaje al jefe Takakota. Rápido». Bradley tomó la carta con los dedos ligeramente temblorosos. «¿Y tú?» «Voy hacia allá. Solo. Tal como pidieron». «Eso es un suicidio», no dijo Milo con una voz firme como la tierra bajo sus botas. «Es la única forma que queda de salvar a un amigo y la frágil paz que tanto nos ha costado construir». Giró y montó de un salto. Mientras los cascos golpeaban la tierra, Milo no solo llevaba una lanza de guerra al costado, llevaba esperanza, la esperanza de que la bondad incluso ahora pudiera superar al odio, que un solo hombre, haciendo lo correcto contra toda posibilidad, aún pudiera ser suficiente cañón del diablo. El nombre no era poético, era merecido. Una cicatriz dentada en la tierra donde los muros de roca roja se alzaban como costillas del infierno y el silencio se estiraba lo suficiente como para sentirse como una condena. Milo Chandler cabalgaba lentamente por el estrecho pasaje, cada pisada de su caballo resonando como una campana fúnebre. Sin viento, sin aves. Nada más que la sensación de que la sangre estaba cerca. Entonces la voz de Clayton Morrison retumbó desde lo alto, fría, burlona, como un titiritero tirando de los hilos del destino desde su trono de piedra. Milo alzó la vista y lo vio de pie en una cornisa con el rifle apuntando directamente hacia abajo.
3 hombres más se agazapaban detrás de enormes rocas cerca de la entrada del cañón. Un quinto aún estaba escondido, probablemente el que sostenía a Ayanna. Justo a tiempo, Chandler. Trajiste la confesión. Milo sacó un pliego doblado de su abrigo. No era la confesión que ellos querían, era una carta escrita a toda prisa, parte advertencia, parte despedida, parte cerilla, lista para prender fuego a sus mentiras. Muéstrame a Ayanna primero, dijo con voz firme, mirada imperturbable. Desde la cornisa lejana, una figura arrastró un cuerpo inerte hasta que quedó visible. Era Ayanna con sangre apelmazada en su cabello oscuro, las manos atadas y los ojos apenas abiertos. La garganta de Milo se cerró, pero seguía vivo, y eso era lo único que importaba ahora. De repente una nueva voz cortó el aire del cañón. ¡Tiren las armas! Todos. El ayudante Bradley, joven valiente y peligrosamente idealista, estaba de pie en la entrada del cañón, el rifle apuntando a Tucker. Milo se quedó helado. No. No se suponía que él viniera. La presencia de Bradley convirtió un equilibrio delicado en un barril de pólvora, una chispa lejos de la masacre. Clayton gruñó. Te dije que vinieras solo. Pero antes de que se disparara un solo tiro, las sombras se movieron a lo largo del borde del acantilado, 6 guerreros apache, arcos, tensados, flechas, preparadas. Como espíritus alzándose desde la piedra, rodearon el cañón en completo silencio. Entonces, la voz del jefe Takakota resonó en un inglés claro y firme. Ríndanse o enfrenten la justicia de una forma u otra. Milo ya no estaba solo, pero el precio de la verdad aún flotaba en el aire impago y mortal. El viento de la tarde barría el cañón del diablo como el último aliento de un hombre condenado. Milo Chandler aferraba la lanza de guerra con fuerza, los ojos clavados en el soldado que sostenía un cuchillo contra la garganta de Ayanna. El cañón había caído en un silencio absoluto. Cualquier movimiento ahora podía desatar una masacre. Desde lo alto, Clayton Morrison aulló como un animal acorralado. Ya no era un hombre, sino una tormenta febril, envuelta en carne espuma, en los labios ojos inyectados en sangre, un revólver alzado no contra sus enemigos, sino hacia su propio aliado, que tenía a Ayanna como rehén. «Bobby, mátenlo. Hazlo ahora o te disparo yo mismo». Un escalofrío recorrió la espalda de Milo. Esto no era una negociación, era un ritual de sangre, y Clayton era el sumo sacerdote demente que lo oficiaba. Bobby vaciló. El cuchillo temblaba en la garganta de Ayanna, sus ojos suplicaban. Pero la mirada de Clayton no ofrecía piedad. Milo lo entendió en ese instante, el tiempo se había acabado. No quedaban palabras. No quedaban oportunidades. Levantó la lanza de guerra. En ella volcó toda la furia, la lealtad, la promesa que hizo a un amigo y la humanidad que juró no perder jamás, ni siquiera en el infierno. La lanza voló como un rayo a través del cielo crepuscular, cortando el aire con una furia justiciera. Impactó de lleno en el pecho de Bobby justo cuando la hoja comenzaba a descender. Su cuerpo fue lanzado hacia atrás, rodando por el borde. El cuchillo cayó inofensivamente sobre la roca. Ayanna vivía. Clayton gritó girando su revólver hacia Milo, pero el disparo que siguió no fue el suyo. El que había disparado primero fue el ayudante del sheriff, el diputado Bradley. La bala alcanzó el corazón de Clayton con una precisión quirúrgica, poniendo fin a su locura a mitad del giro. El vengador corrupto se desplomó como una marioneta con los hilos cortados
su arma rebotando sin vida sobre el suelo del cañón. En el silencio que siguió, Milo no celebró. Solo caminó hacia Ayanna, ahora sostenido por dos guerreros apaches. La sangre aún surcaba su frente, pero sus labios esbozaban una sonrisa cansada. El lobo hermano viene cuando lo llaman, dijo Ayanna en apache. Milo simplemente asintió. Eso es lo que hace la familia. 3 semanas después del enfrentamiento en Devil's Canyon, el verdadero alcance de lo que Milo Chandler y Ayanna habían evitado finalmente salió a la luz. La investigación federal, liderada por el alguacil William Hayes, no solo expuso los crímenes de Clayton Morrison, sino que sacó a la luz toda una red de corrupción, una conspiración alimentada por sangre humana y movida por la codicia. «Espero que estés listo para esto», dijo Hayes, dejando caer una carpeta pesada sobre la mesa del porche donde Milo estaba sentado. Era el mismo porche donde tan solo unos meses atrás un tranquilo ranchero vivía sin imaginar que un día estaría entre la paz y la catástrofe. Dentro de la carpeta había registros de transacciones, transferencias bancarias, de traficantes de armas en Chicago, proveedores de municiones en Baltimore y intermediarios tan lejos como Connecticut. Todo el dinero acababa en manos de Morrison, con un único objetivo: reiniciar las guerras contra los apaches. Solo necesitaban una excusa, dijo Hayes con tono sombrío. Un diplomático muerto, una confesión falsificada, un cadáver apache. Eso habría bastado para reducir todos los tratados a cenizas. Milo permaneció en silencio, helado hasta los huesos. Lo imaginó aldeas enteras en llamas, niños enviados a campos de internamiento, tierras sagradas divididas bajo el filo de la justicia del hombre blanco. Y pensar que todo había comenzado con un sorbo de agua. Un simple acto de compasión: tender la mano a un desconocido moribundo, sin preguntar su nombre, su tribu ni sus razones. Milo alguna vez creyó que era solo un hombre pequeño en un desierto inmenso. Pero ahora entendía: cuando salvas una vida del fuego del odio, quizá estés salvando a todo un pueblo. Ganamos una batalla, dijo Hayes, pero la guerra no ha terminado. Ahora es el momento de arrastrar a cada uno de esos oportunistas hacia la luz del día y asegurarnos de que la verdad no quede sepultada bajo las cenizas políticas. Milo asintió, no por gloria, sino porque sabía que si la verdad no es protegida con coraje, entonces la paz no es más que un sueño frágil, esperando a ser hecho pedazos. Milo Chandler estaba de pie en el porche de madera de su rancho, azotado por el viento, cuando los jinetes apache aparecieron en el horizonte. Pero no era una partida de guerra. Era una procesión ceremonial solemne, deliberada y resplandeciente bajo la luz ámbar del crepúsculo. Al frente cabalgaba el jefe Takakota, el anciano que 6 meses atrás había puesto una lanza de guerra en las manos de Milo y lo había llamado hermano lobo, el protector blanco de la vida. Pero esta vez no traía una advertencia. Traía un futuro. Ayanna, completamente recuperado, cabalgaba a su lado, llevando una segunda lanza de guerra recién forjada, reluciente, adornada con plumas de águila y ramas de olivo. Un arma no para matar, sino para proteger. La garganta de Milo se cerró al verla. Lo entendió al instante: no era un regalo, era un llamado. Hermano lobo, habló el jefe Takakota, su voz baja y resonante, como el trueno que ruge desde colinas distantes. Venimos a pedirte no solo que protejas, sino que preserves la promesa entre dos mundos. Milo no respondió de inmediato. Los meses pasaron fugazmente por su mente. Sangre derramada, verdades distorsionadas, la justicia colgando de un hilo. Y entonces volvió a ver a los niños apache, sosteniendo un dibujo de 2 hombres, uno con una lanza
el otro, con una rama de olivo de pie, juntos entre niños de ambos pueblos. «No soy digno», susurró Milo. «Por eso lo eres», respondió Takakota. Y luego el jefe añadió algo en voz baja, pero Milo nunca lo olvidaría. «Si aceptas la lanza de la paz, entonces desde este día en adelante, cada voz apache y blanca por igual esperará la tuya antes de que se alce cualquier arma». Milo cayó de rodillas con las manos temblorosas al recibir la lanza. En ese momento no eran los gobiernos ni las tribus quienes se elegían mutuamente, eran las personas. No por poder, no por venganza, sino por fe. Fe, en que incluso bajo la sombra de la guerra, un hombre podía levantarse y portar la paz como un estandarte a través del polvo. Habían pasado 2 años desde el día en que la sangre estuvo a punto de empapar las rocas del Cañón del Diablo. Pero para Milo Chandler, todo aquello jamás comenzó con fusiles ni lanzas de guerra, comenzó con algo mucho más simple: ofrecer agua a un desconocido. Ahora el suroeste ya no era una tierra atormentada por los fantasmas de la guerra. En caminos que una vez resonaron con disparos, niños blancos y apaches caminaban tomados de la mano rumbo a la escuela. Se oían risas, donde antes se alzaban fuertes militares, y los apaches ahora construían hogares, intercambiaban bienes y se atrevían a soñar con futuros que alguna vez les fueron negados. Los tratados de paz se habían expandido hasta abarcar 17 bandas apaches, 3 clanes navajos y 4 comunidades pueblo, forjando una región que jamás había existido en la historia de América. Milo ya no era el ranchero solitario que solía ser. Se había convertido en un emisario federal respetado tanto por Washington como por los ancianos tribales. Vivía con su esposa Sarah, una maestra que llevaba luz hasta los rincones más remotos, y sus 3 hijos, quienes hablaban fluidamente tanto inglés como apache. Pero incluso mientras participaba en consejos de alto nivel y recorría pasillos legislativos, Milo mantenía un ritual sagrado cada año. En ese mismo día regresaba al viejo pozo donde todo había cambiado. Se quedaba de pie junto a las piedras, con la mirada fija en el horizonte, recordando el momento en que eligió extender una mano en lugar de empuñar un arma. A su lado, descansaban 2 lanzas de guerra, una que había probado sangre, otra que jamás lo hizo. En sus manos ya no simbolizaban la batalla, sino algo mucho más poderoso: el poder de elegir. Esa tarde, Ayana se acercó con un dibujo hecho por los niños apaches. 2 figuras. Una sosteniendo una lanza de guerra. La otra, una rama de olivo. Aparecían lado a lado, protegiendo a un grupo de pequeños bajo un sol radiante. «Dibujaron el mundo en el que sueñan vivir», dijo Ayana en voz baja. Milo asintió con los ojos llenos de lágrimas. Porque entonces comprendió: la verdadera victoria no está en quién sobrevive a la batalla, está en lo que dejamos atrás para quienes vienen después. Y a veces, la paz no comienza con tratados ni títulos. A veces comienza con una sola taza de agua